Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Dentro de esa pintura, que me imagino que debe ser conocida por ustedes, vamos a hablar de un movimiento literario bastante importante y bastante conocido principalmente en el mundo de la pintura y también en el mundo de la literatura, que se conoce como surrealismo. El surrealismo es un movimiento que surge justamente en el siglo XX, allá por 1920, 1940 más o menos, cuando surgen una serie de movimientos que son conocidos como movimientos de vanguardia. Vanguardia es una palabra que viene de otra de origen francés que es avant-garde, y avant-garde era el nombre que se le daba a la parte del ejército que iba delante o que iba enfrente de todos los batallones. Entonces el que iba delante era conocido como avant-garde, y de ahí proviene la palabra de vanguardia, que justamente nos habla de movimientos artísticos, literarios, que van a generar las innovaciones o lo que va a ser nuevo, lo que se va a presentar antes que todo lo demás. Y como movimiento se basa principalmente en las ideas inconscientes o parte del subconsciente. Los sueños o el estudio de los sueños va a ser un elemento esencial en esta etapa de surrealismo, porque nos está hablando de una realidad que es netamente mental, o que parte de nuestras ideas o de las ideas que nosotros tenemos acerca de algunas situaciones, y en los sueños se presenta todo eso, ¿verdad? Entonces, hablando de este movimiento, vamos a ver que se genera en 1920 en Francia específicamente, y que corresponde a esas corrientes de vanguardia que, si bien eran corrientes o movimientos herméticos, porque no una gran cantidad de personas tenían la capacidad de comprender cuál es el objetivo de estos, hoy en día son mucho más conocidos, y bueno, nosotros tenemos algún conocimiento acerca de este movimiento. Este movimiento surrealista, vamos a ver que es un reflejo del mundo que aparentemente es absurdo e ilógico, porque en este momento de la guerra, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la población se cuestionaba, ¿realmente las guerras tuvieron un objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de la guerra? ¿Qué se logró con las guerras? Al no tener una respuesta positiva, pues entonces empezaron a buscar en lo absurdo una respuesta a todas esas ideas que ellos tenían, y por eso se plantean la existencia de mundos ilógicos y absurdos. Dentro de los fundadores de este movimiento tenemos a algunos franceses, como son André Breton, Louis Aragon, Paul Eluard, Philippe Chopard, entre otros, ¿verdad? Ellos, justamente en 1924, escriben el Manifiesto Surrealista, donde se van a encontrar todas las reglas o características que debe tener un texto o una creación artística para ubicarse dentro de este movimiento. Como movimiento, no solo afectó a la literatura, sino que se encuentra en todas las artes plásticas también tienen esa parte surrealista, ¿verdad? Basada en los sueños. Incluso hay películas surrealistas que son a veces un poco difíciles de entender si no llegamos a comprender que estamos hablando justamente de una realidad surrealista. Mención importante merece Franz Kafka, este judío alemán, porque él se considera el precursor de este movimiento, ya que a finales de 1800 él ya escribía relatos donde planteaba características surrealistas. Él, por ejemplo, en su novela corta, La Metamorfosis, nos habla de la historia de Gregory Samsa, que un día despierta y está convertido en un insecto. Y esto justamente refleja el subconsciente que muchas personas tienen, o la idea que muchas personas tienen, de que son tratados de una manera despectiva como un insecto, y que todos los días se levantan para complacer a otras personas. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver ese estudio al inconsciente de las personas, y que se refleja en la literatura. Esto nada más como un ejemplo. Realmente Franz Kafka tiene una gran cantidad de relatos que tienen a su base pues este movimiento conocido como surrealista. El movimiento como tal posee algunas características generales, como son la búsqueda de la libertad del dominio, principalmente de la razón y la lógica, porque se rompe totalmente la razón y la lógica, porque muchas veces nuestro subconsciente, bueno, me imagino que todos somos conscientes de que tenemos pensamientos, y que en nuestros pensamientos muchas veces nosotros hacemos cosas que de manera normal no las haríamos. Pensamos en respuestas que hubiésemos dado en lugar de las que dimos, en acciones que hubiésemos podido tomar en lugar de las que hicimos, y justamente cuando hacemos eso, pues estamos hablando de algo que está fuera de la razón y de la lógica.
El onirismo como tal va a tener una base fundamental en este movimiento, y cuando hablamos del onirismo hablamos de una realidad donde se mezcla tanto la vida cotidiana como la vida mítica. La vida cotidiana nuestra es levantarnos, cambiarnos, bañarnos, comernos, comer, etc. Y la vida mítica que tiene que ver con los mitos que nosotros tenemos o las creencias. Y en esta literatura vamos a ver que se va a tener cabida esta realidad onírica, porque muchos elementos van a ser netamente simbólicos y van a afectar directamente a las personas. Por ejemplo, las aves negras, nosotros sabemos o le hemos dado el significado de que muchas veces son las que anuncian los malos augurios. Y hay un relato que se llama El buitre, que justamente nos habla de una persona que está siendo mordido en los pies por un buitre. Y hay otra persona y le pregunta que por qué no se va, y él le dice que no puede porque cuando él intentó huir, el buitre dejó de picarle los pies y estaba a punto de morderle la cara, y entonces él prefirió dejar que le mordiera los pies a la cara. Eso reflejando justamente la idea de que muchas veces nosotros tenemos muchos malos presagios o malas noticias que nos agobian a nosotros mismos y somos incapaces de poderlos compartir con otra persona. Hablando de ese mundo onírico de los significados diferentes. Las imágenes inconscientes vamos a ver que van a tomar principalmente importancia al momento de escribir escenarios. Todo lo que se va a presentar pues va a ser algo inconsciente, nada cercano a la realidad. De hecho va a carecer de total descripción. El delirio y la incoherencia van a ser la materia prima de este tipo de relatos o de este tipo de movimiento, donde vamos a encontrar justamente cosas que podrían haber o parecerían ser sacadas del delirio de una persona febril o de una pesadilla o de un sueño infantil. Propiamente dicho, en los relatos o el cuento surrealista se va a caracterizar primero por ser breve, porque no interesa tanto la descripción, sino que el uso de las metáforas y de los símbolos que ahí se tengan, y por lo tanto va a ser un cuento bastante breve, con una gran carga poética, porque va a utilizar mucho las metáforas o otro tipo de figuras literarias. Va a haber una ausencia total de caracterización de los personajes porque no interesa tanto conocerlos o representarlos como tales, y va a haber un gran uso de imágenes inconscientes en lugar de las descripciones propias de los escenarios. Como ya decíamos, en las características generales no importa tanto describir cómo es el lugar, sino que generar esas imágenes de ideas inconscientes. El tiempo y el espacio van a perder totalmente la importancia. No va a ser importante describir el momento en que esto ocurrió, si fue de día, de noche, de tarde, sino que como todo va a ser inconsciente, pues no tiene importancia, al igual que el lugar donde ocurre, si es abierto o cerrado, ¿verdad? Generalmente todo se maneja en grises, o sea, sin importar lo que se esté describiendo o a quién se esté describiendo. Dentro de los escritores que tenemos de este movimiento, podemos citar aparte de los que vimos ya como precursores y Franz Kafka, a Alfred Jarry, que justamente es dramaturgo, novelista y poeta. Se destacó en la literatura surrealista porque tomaba muchas de las cosas cotidianas y las planteaba desde el punto de vista onírico. Miguel Ángel Asturias, por su parte, él que era escritor de algo que se conoce como el realismo, mezcló los primeros elementos surrealistas dentro de sus relatos y que también generaron algo que se conoce como realismo mágico, donde se mezclan todas esas ideas inconscientes de las personas. Por su parte, Julio Cortázar, argentino de origen belga, admirador no solo de este movimiento, sino que también de Edgar Allan Poe, planteaba dentro de sus relatos estas ideas netamente surrealistas. Entonces, como vemos, este movimiento surrealista, con este bonito fondo, podemos ver que se basa en las ideas subconscientes, en los sueños, en las ideas de delirio que muchas veces podemos tener, y utiliza la escritura caótica para presentarnos esos relatos. Espero que el contenido nos haya quedado claro. Recuérdense que es importante que hagan sus anotaciones, que formulen sus preguntas para en una próxima ocasión poderlas resolver, y nos vemos en la próxima.